Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este espacio del seminario prepráctica, un espacio pensado para hablar sobre esas generalidades del proceso de práctica y la preparación previa al semestre que viene con relación a recolección de documentos y demás. Bueno, por acá nos acompaña la coordinadora Natalie, que nos va a dar un saludito. Gracias, Natalia. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas quienes se van uniendo por acá, para nuestros estudiantes de la licenciatura en educación infantil, para nuestras profes asesoras de práctica, para Natalia Guerra, la líder de prácticas. Qué rico poder estar nuevamente en un espacio donde nos encontremos, donde conversemos y podamos reflexionar en torno a los procesos de práctica de esta licenciatura. Para algunos de ustedes será su primera práctica, para otros ya habrán tenido algunas prácticas anteriores. Sin embargo, este espacio siempre lo hacemos finalizando el semestre con el propósito de que podamos estar siempre muy claros en todos los lineamientos que tiene la práctica, todo lo que está escrito en nuestro manual de prácticas, que en este espacio lo desglosamos un poco, se los contamos más a detalle, para que siempre iniciemos cada próximo semestre, digamos, con la mejor disposición y con todas las claridades para que cada fase en el proceso de práctica sea exitoso. Aquí nos acompañan también algunas profes asesoras que estarán pues muy al tanto. Será un espacio en el cual Natalia y yo les iremos contando como esas generalidades y al final abriremos ese espacio de preguntas. Normalmente hemos hecho el seminario en 2 días diferentes, pero quisimos abordarlo en esta ocasión en un solo día. De pronto nos extenderemos las 2 horas porque siempre son varios aspectos que vamos a retomar, pero la idea es que podamos tener de primera mano toda la información. Algunas ya la conocen algunos, otras nuevas para otros, pero les invitamos a ir tomando nota en un cuaderno o dejándonos en el chat algunas preguntas si les van surgiendo a medida que les vamos contando para que nos rinda el espacio y ya al final abordaríamos esas preguntas y daríamos la palabra para quienes deseen participar o tengan inquietudes. Entonces, bueno, felicitaciones pues por esta próxima práctica que se avecina. Para todos será pues un nuevo reto porque cada práctica tiene su eje temático, entonces implica explorar nuevas opciones y posibilidades. Y adelante, vamos entonces a proceder con la invitación para hoy, profe Natalia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a continuar por acá con la presentación. Saludo inicial, explicado de la práctica. Vamos a hablar un poquito sobre la práctica, sobre los actores, quiénes son las personas implicadas en ese proceso de práctica, aprobación y pérdida, estructura de las prácticas, el proceso de legalización, varios y finalmente haremos el cierre, como les decía, preguntas. Bueno, Natalia, por aquí hay varias profes. Hola. yo estoy viendo la primera presentación. ¿Ya pasaste a la agenda? ¿Cómo? Ya, es que yo lo había visto que se había Hola. quedado como quieto. Se había quedado como quieto pero ya estoy viendo la de la agenda. Ah, bueno, ok. Y como les decía Natalie, cerraremos entonces con un espacio de preguntas a las profes para que den un pequeño saludo, se presente y les dé un saludito. A Erika, Karen, ¿sí me escuchan? Yo te escucho, Natalia, sí, pero se te entrecortó un poco. La invitación es si las profes pueden presentarse, prender cámara y darle un saludito a los estudiantes.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Erika Aristizábal, docente que está acompañando en estos momentos la práctica 2, práctica de familia. Muy contenta que estemos en este espacio organizado por las coordinadoras. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas noches ya. Un saludito para todos y todas. Muchas gracias a Natalie y a Natalia por este espacio que es tan importante para todos nuestros estudiantes. Un saludito para todos los estudiantes que están por acá, para los estudiantes de mi práctica, que es Práctica Educativa 3 de Diversidad e Inclusión. Espero que podamos disfrutar mucho del espacio, que pongamos mucha atención también en lo de los documentos para que nos vaya muy bien en su entrega. Gracias, Nata. A ti, Karen. ¿Quién más está por acá? Jessica. ¿Quién escuchan? Renata, te estoy escuchando. Si quieres, entonces continuemos. Bueno, no nos acompañan más profes, ¿cierto? No, Ok. Listo, ya comparto pantalla nuevamente. Es a que se tomen un momentico, nos cuenten qué significa para ti la práctica en la UCN, ¿cierto? Tanto para las que ya tienen un recorrido y un histórico en el proceso de práctica en el programa, como para las que apenas están iniciando en introducción y el próximo semestre van a iniciar su práctica ya en campo en las diferentes agencias de práctica. Entonces, deténganse un momentico y piensen qué significa para ti la práctica en la UCN. Listo, entonces nos van dejando ahí por el chat y enseguida vamos, Nata me va ayudando con la lectura. Mientras vamos a ir avanzando y entonces les voy a contar desde el manual de práctica cómo concebimos esa práctica docente, ¿cierto? Entonces, es concebida como ese espacio que le permite al estudiante, precisamente de la licenciatura en educación infantil, poner en escena esos elementos que ha consolidado a partir de esos saberes teóricos, ¿cierto? Entonces allí va a poder poner en escena todo ese conocimiento, todos esos procesos desde las didácticas, desde esos diferentes saberes pedagógicos y disciplinares y en esos espacios y en esos escenarios, el estudiante, ustedes van a poder experimentar, investigar, proponer, a partir de cada una de esas estrategias que diseñan y que estructuran a partir de esos proyectos que consolidan y logran llevar ya en escena a la práctica. Y todo lo que logran también investigar y consolidar a partir de lo que reflexionan en esos diarios de campo, ¿cierto? Entonces, finalmente, que enriquezcan su quehacer pedagógico. Entonces es poner ya allí en escena eso que ustedes adquieren desde todos esos elementos que logran consolidar en las asignaturas, llevarlo ya a ese escenario de práctica. Y los que ya son docentes dentro de una institución, logran también nutrir esa práctica que tienen día a día desde esa actualización de conocimientos que les permite estar inscritas o matriculadas en el programa de licenciatura en educación infantil. Bueno, no sé si alguien ya tiene por ahí algún comentario que nos quiera compartir.
Nada, Nata, por acá todavía no se han animado a dejarnos en el chat. Estaré pues aquí atenta. Las profes también nos pueden Listo. dar respuesta para ellas qué significa esa práctica. Listo, entonces vamos a continuar acá con una reflexión sobre qué significa ser maestra o ser docente en educación infantil. Entonces, esa práctica docente es mucho más que la transmisión de conocimientos, es el arte de acompañar y encender la chispa de la curiosidad en los corazones más jóvenes, ¿cierto? En los niños. Para quienes se preparan como licenciados en educación infantil, cada jornada en el aula representa una oportunidad única de dejar huellas imborrables en la vida de los niños y a la vez de crecer y transformarse como seres humanos y profesionales. Implica una profunda vocación de servicio, paciencia infinita y una sensibilidad especial para entender el mundo desde la mirada de los niños. Ellos llegan al aula con asombro, preguntas y sueños, y es tarea del educador crear un ambiente seguro, amoroso y estimulante donde puedan explorar, equivocarse y aprender. La práctica docente es un espejo en el que los niños se miran. Cada gesto, cada palabra y actitud del educador es una lección viva. Por eso, enseñar en la infancia es también un ejercicio de coherencia y autenticidad. Educar desde el ejemplo, con empatía, respeto y alegría. Y esto sí que es cierto, los niños aprenden más de lo que ven y sienten que de lo que escuchan. Por eso el docente debe. Quienes eligen la educación infantil son, en esencia, sembradores de esperanza. A través de su labor contribuyen a la formación de seres humanos íntegros, críticos, creativos y felices. La huella que dejan en cada niño trasciende el aula y se proyecta en la sociedad del futuro. Bueno, entonces acá les dejo este texto pequeñito para como reflexión. Para que sepan el significado tan grande que tiene ser docentes de educación infantil, ¿cierto? Todo lo que implica y todo lo que se requiere para ser docente tan grande que es y la profesión tan grande que elegimos y que tenemos para acompañar ese primer proceso en el que se adentran los de educación formal. Bueno, Nata, no sé si alguien nos dejó por ahí algún comentario. No, por acá estoy muy sorprendida porque hoy están como tímidos, no sé qué pasará. Por Tímidos acá no nos han, callados. sí, no nos han dejado por acá pues como la respuesta a la pregunta o alguna observación a la reflexión. Yo la veo súper bella y que describe con total claridad lo que en realidad somos y lo que vivimos las personas que elegimos la docencia en primera infancia. Esto es pues reflejo de lo que se vive en esas aulas, en esos espacios educativos. Muy bella la reflexión, Natalia, muchas gracias. Bueno, Nata, gracias. Y gracias a todos pues por estar acá también. Y si alguien se anima, pues ahí los estaremos leyendo. Bueno, le voy a dar entonces paso a la Cordi Natalie para que haga la presentación de de esta primera parte del espacio. Listo, Nata. Muchas gracias. Bueno, contarles que nosotros en la licenciatura en educación infantil tenemos un documento que se llama el Manual de Prácticas. En cada una de las prácticas que vieron este semestre, las docentes les compartieron ese manual de prácticas. Es un documento en PDF donde se estipulan como todos los lineamientos, los deberes, los derechos, muchos de los elementos que hoy les vamos a conversar están también allí determinados para que aprendamos
que ese manual se convierte como en nuestra carta de navegación. Y aunque nosotros en la licenciatura tenemos 9 prácticas, semestre a semestre siempre recordamos ese manual. La idea es que siempre lo estén observando, mirando como todas esas claridades que hay allí, porque eso dependerá también todo nuestro proceso formativo. Entonces, allí en el manual les contamos acerca de los escenarios de la práctica. Ustedes se están formando en una licenciatura en educación infantil donde la población o el objeto de estudio es la primera infancia, que va desde la gestación hasta los 6 primeros años de vida. Claro está que desde nuestra, si digamos, al ser egresados de nuestra licenciatura, también podrían ejercer en los primeros grados de la básica, como en grado primero, segundo, pero nuestro foco realmente es la primera infancia, hasta esos 6 primeros años de vida. Por eso los escenarios de la práctica que les proponemos y que les determinamos allí en el manual, les contamos que pueden ser escenarios convencionales o no convencionales. En esta población, por ejemplo, los convencionales podrían ser, por ejemplo, los centros educativos infantiles, los CDI, Centros de Desarrollo Infantil, los preescolares, jardines infantiles, tanto públicos como privados, y las instituciones educativas que tienen el grado transición, que es el grado en el cual se encuentran niños y niñas en ese rango de 6 y 7 años de edad. Digamos, algunos de ustedes están en un escenario en donde no tienen ninguno de estos escenarios convencionales y solo hay un colegio y solo allí está el grado primero, segundo. Entonces, allí hay posibilidad también de ejercer la práctica, pero nuestro foco y el ideal es que sea hasta los 6 o 7 años de vida. También hay escenarios no convencionales dentro de la educación infantil, como lo es, por ejemplo, el entorno familiar. Lo hay en Buen Comienzo, hay diferentes escenarios también a nivel de ciudades y municipios, donde se reúnen los pedagogos y otros diferentes grupos poblacionales de profesionales para acompañar familias en ese proceso de crianza, de estimulación y de acompañamiento, incluso desde la gestación y durante esos primeros años de vida. Este sería el entorno familiar. Hay también hospitales en muchos lugares que tienen algo que se llama aula hospitalaria. Ese también podría ser un escenario no convencional, porque al interior de los hospitales crean unas aulas donde hay allí una pedagoga, una licenciada, un licenciado que acompaña a niños y niñas que se han tenido que desescolarizar por diversas situaciones de salud, pero allí los acompañan, digamos, en esa alfabetización, en el proceso académico, en tratar de estar un poco, seguir un poco relacionados como con su proceso escolar. Las ludotecas, que también están al interior de varias bibliotecas o son escenarios específicos de ludotecas de cajas de compensación o de diferentes entidades en diversos municipios, también allí hay escenarios en los que ustedes pueden practicar, como por ejemplo en los espacios de la hora del cuento, acompañar espacios donde vayan niños y niñas en ese rango de edad hasta los 7 años de vida. También hay fundaciones donde trabajan con niños y niñas en esta población, que también puede ser otro escenario diversificado en el cual podemos practicar. Les mostramos, digamos, esta gama de posibilidades para que tengamos un poco el escenario y la mente abierta, que hay varias opciones. A veces sabemos que muchos de ustedes, por no decir la mayoría, trabajan muchos en semana, no necesariamente trabajan en el campo educativo, sino de pronto en otro tipo de labor. Y, por ejemplo, los sábados muchas veces puede estar a disposición una ludoteca, una fundación, una biblioteca, un escenario no convencional en el cual podrían realizar el tema de las prácticas. Entonces, como para que ampliemos un poco la mirada. Ahorita les contaremos como en cuestión de tiempos, cómo se maneja ese tema de asistir a las prácticas y profundizaremos pues más en este aspecto. Mm. Nata, podemos pasar a la siguiente. Bueno, los actores de la práctica, que también es algo que les contamos en el manual de prácticas, para que tengamos muy claro que en las prácticas hay diferentes actores que son muy importantes para su proceso formativo. Primero, el asesor de práctica. ¿Quién es el asesor de práctica? Es su profesor o su profesora acá en la Católica del Norte.
como el caso de la profe Erika que ahorita los saludó, de la profe Karen Castellanos. Ellas son profes de práctica, pero las denominamos en este caso asesoras de práctica, porque están haciendo todo un proceso formativo con ustedes, les están asesorando en la práctica, recordándoles los elementos esenciales, asesoran ese proyecto de aula que desarrollen o el proyecto de intervención pedagógica o de investigación según sea el caso. Además de ese asesor de práctica, ustedes contarán con un docente cooperador. ¿Quién es el docente cooperador? Esta sería el profesional o la profesional que estará allá en la institución educativa o en la institución donde vayan a hacer la práctica. Es de vital importancia que cuando ustedes elijan un escenario de práctica, allí esté esa persona que es quien los va a observar en el ejercicio, tiene un papel muy importante, pues los evalúa también en el proceso de la práctica. Siempre el asesor, que es el profe de acá de la Católica, junto con el cooperador están en constante comunicación, precisamente como para garantizar que ustedes estén haciendo un proceso efectivo, para acompañarlos ante diferentes situaciones o dificultades que se puedan presentar y para complementarles todo su proceso de formación. Entonces, el cooperador es el profe allá en el centro de práctica o la profesora. También está la figura de practicantes, que serían ustedes, quienes van a hacer ese ejercicio de ir al centro educativo, a la institución, a ejercer su práctica. El líder de práctica es la docente Natalia Guerra. Ella es la profe que se encuentra a cargo de liderar todos los procesos de práctica de las licenciaturas. Cada uno de los asesores de práctica, por ejemplo, en la fase de recolección de documentación, le hacen entrega a la líder de práctica, ella hace unas gestiones con el centro virtual de prácticas, que es otra figura que en un momento se las explico, y la líder de práctica es quien gestiona todos estos espacios como el de hoy, como el seminario prepráctica, trabaja de la mano con la monitora de prácticas, que es Alejandra. Si ustedes participaron muy juiciosos en nuestro pasado evento de experiencias significativas, es un ejercicio que lidera la monitora de prácticas. Entonces, de la mano con la líder y también en compañía mía desde la coordinación, gestionamos como todos esos procesos de la práctica, ajustes al manual de práctica, todo lo relacionado a estas situaciones en relación a la práctica profesional. Bueno, y el último actor que les mencionamos acá es el Centro Virtual de Prácticas. En la institución, en la Católica del Norte, hay, digamos, un centro virtual de prácticas que es un área encargada de gestionar toda la documentación y todo el registro y el histórico de las prácticas de todos los estudiantes de la Católica del Norte, no solo de las licenciaturas, sino también de todos los demás programas que hacen el ejercicio de la práctica. Entonces, incluso esta persona nos acompañó el día 1 de la socialización de experiencias. Ella se llama Dora, es quien lidera ese centro virtual de prácticas. Y allá es donde llegan finalmente todos los documentos que ustedes nos presentan para la legalización. Desde allí nos gestionan las ARLs, todo este tema de la formalización de la práctica. Se encargan de guardar muy bien también esa documentación para que una vez ustedes egresen también quede allí almacenada toda esa información. Bueno, hay otros aspectos súper relevantes determinados en el manual de prácticas que nos indican con qué elementos podemos pasar a la siguiente nata, que nos indican elementos que se Ahí deben ya tener en está. cuenta, exacto, que se deben tener en cuenta para la aprobación o para la pérdida de una práctica. Sabemos que la práctica es el único curso en todo el plan de estudios que tiene una duración semestral. Tiene unos criterios incluso un poco diferentes a los demás cursos. Entonces, los demás duran 8 semanas y el de práctica dura 16 o el semestre completo, e incluso los porcentajes evaluativos en las prácticas son un poco diferentes porque comprendemos que son dinámicas distintas, giran en torno a otros aspectos y se requiere como unos porcentajes muy específicos y puntuales. Es importante que ustedes tengan súper presente desde ya que el curso de práctica, al igual que los demás, se aprueba con una nota igual o superior a 3 o se pierde con una nota inferior a 3. Para las prácticas de 40 horas, ahorita van a entender mucho mejor esto, porque les vamos a contar pues cómo se discriminan esas horas de las prácticas. Si bien son 9 prácticas en toda la licenciatura, las primeras tienen una intensidad de 40 horas. En esa intensidad de 40 horas,
ustedes llegarían a perder la práctica por motivo de inasistencia si, digamos, alcanzan unas 16 horas de inasistencia a lo largo del semestre, que sean injustificadas, que no estén yendo ustedes a ese centro de práctica. Como les mencionamos, la docente asesora y el docente cooperador, que es el que está en el centro educativo, deben mantener una conversación fluida y continua para determinar también como esos tiempos de asistencia, sus avances en el proceso, sus aspectos a mejorar, para que también entre ambos, tanto cooperador como asesor, puedan apoyarles a ustedes en ese crecimiento profesional. En cuanto a las prácticas que tienen 160 horas de intensidad, en este caso, estas prácticas se llegarían a perder con 64 horas de inasistencia a esa agencia de práctica o a ese centro de práctica. ¿Cuáles son esas prácticas? Las dos últimas, que son la práctica docente 1 y 2, de las cuales ahorita les contaremos qué modalidades existen allí. Bueno, y en cuanto al cumplimiento oportuno y en las fechas establecidas del proceso de legalización de prácticas, si dado el caso, ustedes, por ejemplo, al iniciar el semestre, sus profes asesoras, ahorita Karen les decía, estén muy atentos a todo el tema de legalización para que nos vayamos muy bien en ese proceso, para que sea muy efectivo, y es porque a veces se nos dificulta un poco cumplir con los plazos, con las fechas que el Centro Virtual de Práctica nos estipula. Generalmente iniciamos el semestre de práctica y nos dan un periodo de 2 semanas aproximada para que ustedes recolecten una documentación, diligencien un enlace de inscripción, llenen unos datos y tengan ya claro dónde van a hacer sus prácticas. Cuando sobrepasamos esas fechas y no hemos hecho ese proceso, tampoco le hemos informado a nuestra asesora de práctica y estamos ausentes en ese proceso, podemos incluso llegar a perder la práctica sin haber hecho ese proceso adecuado de legalización en los tiempos indicados. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahora sí, para que estemos supremamente claros sobre las estructuras de nuestras prácticas, ustedes al observar nuestro plan de estudios van a encontrar esas 9 prácticas y van a encontrar que tienen diferentes, se nombran diferentes, tienen diferentes títulos. Entonces ustedes van a encontrar que arrancamos con la introducción a la práctica y luego continuamos, disculpen un momento. Bueno, me disculpan. Les contaba que las prácticas ustedes las encuentran en el plan de estudio con unos títulos diferentes y quiero contarles a qué se debe. Pues después del curso Introducción a la Práctica, que es donde nos adentramos a ese contexto de qué consisten las prácticas y qué escenarios posibles hay, nos educamos en las maneras de observar los diferentes escenarios. En esa introducción a la práctica ustedes aplican unos instrumentos de observación muy importantes. Posterior a esa introducción, ustedes van a un ciclo de 3 prácticas, que son la práctica educativa 1, educativa 2 y educativa 3. En este ciclo de esas prácticas se denominan educativas porque el interés de esas prácticas es que ustedes tengan una relación con esa comunidad educativa. Nos centramos mucho en el trabajo con familias, identificar esos contextos, los temas de diversidad e inclusión en estos espacios. Luego continúan con otro ciclo de 3 prácticas que son práctica pedagógica 1, pedagógica 2 y pedagógica 3. En estas prácticas que tienen esa denominación pedagógica nos vamos más por lo didáctico. Entonces, el eje temático de sus prácticas tendrán mucho que ver con las didácticas desde la orientación del razonamiento lógico-matemático, y didáctica de la lectoescritura, de los conocimientos en saberes sociales, naturales y cómo implementar esas estrategias didácticas en el aula y en esos escenarios donde ustedes se van a encontrar. Las dos últimas se llaman prácticas docente 1 y docente 2. Estas prácticas las denominamos como las prácticas profesionales, son las últimas, las que harían en su último año, y allí aumenta la intensidad horaria, tiene un eje o un foco en la escritura académica, la investigación pedagógica y en poder concretar allí unos productos que los entenderíamos como esos trabajos de grado, pero los denominamos nosotros desde diversas estructuras según sea la modalidad que elijamos allí.
Y les vamos a mostrar a continuación, entonces, según cada práctica, cuál es esa intensidad horaria y cuál es el eje temático, porque es muy claro que nosotros no vamos cada semestre a la práctica a realizar como la misma labor o las mismas funciones, sino que nos enfocamos siempre según el eje temático. Nata, ¿deseas que proyecte yo la pantalla? Nata. Voy a intentar proyectar pantallas y de pronto está teniendo fallas con el internet. Me cuentan, por favor, si ven mi pantalla. ¿Mi Sí, se ve pantalla se bien. logra? Listo, Sí. muchas gracias. Bueno, y acá en este esquema, lo que también está en el manual de prácticas para que más adelante lo estudien pues mucho mejor, les contamos ese eje temático, ese prerequisito y esas horas semanales que invertiríamos en las prácticas. Es muy importante tener presente que nuestras prácticas funcionan de una manera tan articulada que cuando yo voy a una práctica, por ejemplo, educativa 2, que habla de familia y crianza y escuela, que ese es el eje temático de esa práctica, lo ideal es que yo previamente haya matriculado el curso Familia y Crianza para tener pues ya todos esos saberes previos y allí es donde ustedes deben estar muy pendientes porque ustedes saben que cuando hacen matrícula en SINU les aparece la oferta de cursos que hay disponibles. Lo ideal es que ustedes estén pendientes y sepan, por ejemplo, yo voy para la práctica educativa 3 de diversidad e inclusión, entonces voy a matricular previo a ese semestre diversidad e inclusión en la educación infantil para poder llegar a la práctica y no estar, digamos, sin esos saberes previos, sino tener ya toda la claridad de qué aspectos se abordan con ese grupo de poblacional desde la diversidad y la inclusión. Entonces, viendo este esquema, encontramos que Introducción a la Práctica es un curso netamente de observación, su nombre lo dice, es introductorio a todo el proceso de prácticas, allí su docente asesor o asesora les estará contando qué se hace en un proceso de práctica, cuáles son esos diferentes escenarios, que debemos potenciar en ese ejercicio de la práctica y se centra en hacer observación. Allí no vamos a ir a diferentes centros de práctica a hacer actividades con los niños, sino única y exclusivamente a observar. De hecho, en el curso de Introducción a la Práctica solamente hay que asistir a 3 escenarios de práctica. Puedo visitar solamente 3 lugares donde en lo posible sean pues escenarios diversos para yo aprender un poco mediante la observación dónde me podría ir desempeñando desde mi rol educativo, cuáles son las características de un entorno familiar, de un entorno institucional, y aplico unos instrumentos de observación, una matriz DOFA, hago una caracterización de eso que encontré y esto me dará elementos muy importantes para ya decidirme en las próximas prácticas, pues qué entornos me gustaría más visitar y estar, pues como tenerlos como elementos claves ahí en el centro de práctica. Una vez ustedes culminan introducción, pasarían al curso de práctica educativa 1. El eje temático es dimensiones del desarrollo. Me enfocaré a partir de esa práctica, ya hago actividades con los niños y las niñas, voy y ejecuto las actividades. El ideal es que hayan visto previo a esto el curso neurodesarrollo para que en esa práctica tengan todos los elementos de conocer cuáles son esas dimensiones del desarrollo, más o menos esos qué sucede entre ciertos rangos de edad y ciclos de vida de los niños y niñas, cómo puedo aportar actividades que fortalezcan esas dimensiones del desarrollo y qué sucede en estas prácticas hasta la práctica pedagógica 3 en cuestión de tiempos. Debo hacer la práctica con una intensidad de 4 horas semanales. Es decir, solamente asisto un día de la semana al centro de práctica. Los centros de práctica, preferiblemente ustedes observan en sus entornos, cerca de donde viven, cuál es ese escenario de práctica según los espacios que ya les contamos, que pueda ser apto para que ustedes vayan allí. Se pueden presentar allí con una carta nuestra para pedir esa disponibilidad de que les abran el escenario de práctica, de que les permitan estar allí y poder aprender de la mano de esos docentes o de esas profes de ese lugar de práctica. Entonces, únicamente serían 4 horas, que quiere decir un día a la semana. Dentro de ese rango de 4 horas, no quiere decir que
todas las 4 horas ustedes van a estar haciendo actividades planeadas, dirigidas directamente para los niños y niñas, sino que ejecutan actividad 1 hora más o menos, porque según el ciclo de vida, la edad de los niños, ellos pueden lograr cierto tiempo de estar allí atentos y disponibles a la actividad, pero el resto del tiempo para completar esas 4 horas estaríamos acompañando a ese docente cooperador, realizando ayudantía, el apoyo que esta persona requiera, si en compañía con el docente cooperador se ponen de acuerdo y cuando ustedes vayan hacen la hora del cuento, hacen el saludo, esos ya son acuerdos que ustedes van logrando con esos cooperadores, pero en cada día que asistan, la idea es ejecutar una de las actividades que van a estar siempre enmarcadas a un proyecto de aula. Desde la práctica educativa 1 hasta la pedagógica 3 abordarían un proyecto de aula a partir de este eje temático. Entonces, en la educativa 2 es familia y escuela, deben ver previo familia y crianza. En la educativa 3 es diversidad e inclusión, previo a esto en el curso diversidad e inclusión en la educación infantil. Ya acá en pedagógica 1 empezamos con las didácticas, lectoescritura y oralidad, ven previo a esto el curso de procesos de lectura, escritura y su didáctica. En la pedagógica 2 el eje es pensamiento lógico matemático, deben ver previo a esto pensamiento lógico matemático y su didáctica. Y en la pedagógica 3 está las ciencias sociales, naturales y ambientales. La idea es ver previo a esto estos dos cursos de ciencias sociales y ciencias naturales y ambientales y su didáctica, que les dan los elementos para ir a ejecutar las actividades en los centros de práctica. Ya finalizando, vemos el último año de su formación, estas dos prácticas, docente 1 y 2. Contarles acá que la intensidad horaria se aumenta y también no, tendríamos un enfoque, digamos, muy enmarcado en la investigación. Entonces es importante que tengamos claro esto. Si bien la intensidad horaria es de 16 horas semanales, es decir, acudir 4 días de la semana al centro de práctica, contamos, y está muy determinado también en el manual, con 3 modalidades de práctica. En esas 3 modalidades, para esas dos últimas prácticas está la investigativa, la modalidad de sistematización de experiencias y la pedagógica. En la investigativa, ustedes no tendrían que ir a un centro de práctica, sino que todo ese año se van a dedicar a hacer un proyecto de investigación y finalizan con un artículo académico. Allí estarían fortaleciendo muchísimo su escritura narrativa, su capacidad de investigación, sus competencias escriturales, y ese artículo quedaría publicado en nuestra revista de la universidad, dejándole pues un muy buen producto allí, incluso que suma bastante a su hoja de vida. Entonces, si a ustedes les gusta la escritura, se van por el campo de la investigación, esa es una modalidad que pueden elegir. Esta no implica que ustedes hagan visitas a centros de práctica. Otra modalidad de sistematización de experiencias aplica para nuestros maestros y maestras que ya son profes en algún escenario educativo, que están en jornada completa en ese escenario educativo y por ende no pueden ir, digamos, a otro centro de práctica diferente. Entonces pueden practicar en ese lugar con sus mismos estudiantes, y lo que harían es crear un proyecto de sistematización de experiencia en donde ustedes van a partir de unas realidades de sus grupos de estudiantes, fortalecerán mucho también la escritura allí y también culminarán con un artículo académico. Y la tercera opción es la pedagógica, que allí sí irían 4 días de la semana de ese escenario de prácticas, cumpliendo esas 16 horas, y culminarían con un proyecto de intervención pedagógico. Allí no habría que hacer artículo académico al final. Bueno, por acá, Natalia, me cuenta si ya nos escuchas. Nata, sí. Me veo Listo. y me escucho. Sí. No te estoy viendo yo, pero sí te escucho muy bien. Entonces, ya pasamos a este punto. La profe Natalia les va a contar cuál es esa ruta que se haría en cada uno de esos cursos de práctica. Bueno. Yo creo que esta ruta es muy familiar para todos. Los profes siempre se la socializan al inicio o durante el transcurso de todo el proceso de la práctica. Y es una ruta que nos da mucha claridad frente a el paso a paso, cómo se va desarrollando semana a semana,
todo el proceso de la práctica. Entonces empezamos con ese curso de introducción a la práctica. Tenemos unos momentos, bueno, este curso es un curso de 8 semanas de bloque académico, es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, y una pregunta también que suelen hacer es si yo curso en el primer bloque, introducción a la práctica, puedo matricular una práctica de semestre en el siguiente bloque. La respuesta es no, porque las demás prácticas son semestrales, ¿cierto? Entonces, esta práctica entre la primera y la segunda semana, casi todas las prácticas tienen la generalidad de que hacemos todo el proceso de legalización de práctica. La práctica de introducción solo requiere de cédula y certificado de EPS para hacer la legalización de todo el proceso. Luego, como les comentaba ahorita la coordinadora Natalie, tienen la posibilidad de visitar 3 escenarios, ojalá en la medida de lo posible que sean diversificados para que ustedes tengan la experiencia, las que de pronto no han estado en aula, que puedan entonces conocer diversos espacios, ¿cierto? Y allí diligencian una guía de observación que les permite hacer un análisis de eso que están observando allí. Y se lleva a cabo esa primera evaluación docente. Esa evaluación docente, en este primer momento de la práctica, la hace su docente asesor, ¿cierto? Porque ustedes no tienen un docente cooperador fijo en esa práctica. Se hacen ya como entregas que recogen todo el proceso, una matriz DOFA, donde se analizan pues como todos esos elementos de dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas con relación a esos diversos escenarios. Y el storytelling es la entrega final de esta práctica que permite dar cuenta como de todo lo que se desarrolló en el proceso. También se aplica la autoevaluación, que es vital para su proceso de práctica, ¿cierto? Que ustedes también puedan hacer la devolución y la retroalimentación de cómo ustedes se han desempeñado ahí durante el proceso de práctica. Listo, Nata. Tenemos entonces la práctica de, seguimos con las prácticas educativas y pedagógicas. Aquí este cuadrito enmarca todo lo que tiene que ver con esas prácticas educativas que son las iniciales, que nos permiten pues adentrarnos y conocer esos diferentes espacios, desde la práctica de familia, desde la práctica de diversidad e inclusión, después ya las prácticas que tienen que ver con las didácticas y que se adentran ya en elementos característicos de cada uno de los procesos que vemos en las diferentes asignaturas también que nutren ese proceso o ese ejercicio de práctica. Bueno, esta ruta implica también un proceso de legalización. Es vital que en ese proceso de legalización cumplamos, como les decía ahorita también Natalie, con esos tiempos que establece el Centro Virtual de Práctica. Ustedes, muchos ya traen un recorrido y un bagaje previo, ¿cierto? Ya saben que en el semestre siguiente van a hacer su práctica en determinado escenario. Algunos continúan en la misma institución, otros hacen cambios. Entonces, una invitación muy amorosa y respetuosa es a que empiecen a proyectar eso. Sé que hay documentos que no están vigentes, por ejemplo, el certificado de la EPS, pero hay documentos que ustedes pueden ir adelantando, ¿cierto? Entonces, ir haciendo la solicitud con el rector, ir adelantando conversaciones, porque a veces también nos quedamos ahí. Ay, es que no ha podido entregar la estudiante porque es que nada que le dan respuesta de la institución. Entonces es importante que ustedes vayan adelantando ese tipo de procesos, ustedes ya se proyectan que van para práctica el próximo semestre, entonces ir haciendo esos diálogos en las instituciones para que sepan que ustedes van y vamos adelantando con relación al proceso de legalización. A veces no podemos entregar en los tiempos que nos abre el centro virtual de práctica porque nos falta algún documento. Entonces es importante que ustedes vayan avanzando con relación a ese proceso. Y ya sabemos que el proceso de legalización de práctica es algo que es de cada semestre, ¿cierto? Entonces es importante pues que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno,
En estas prácticas diligenciamos unos formatos claves para el proceso, ¿cierto? El formato de caracterización y el formato de proyecto de aula. Ese formato de caracterización nos permite hacer una lectura de ese contexto y nos permite hacer un análisis frente a esas necesidades que estamos encontrando allí para vincularlas a la construcción de un proyecto de aula que desarrollaremos durante todo el ciclo del semestre, ¿cierto? Durante esas 10 semanas que vamos a esas agencias de práctica. Las profes les comparten con anterioridad también y desde el principio esos formatos, entonces es importante que ustedes los lean, los comprendan, que hagan análisis de ellos para que puedan hacer unas entregas efectivas, para que en el momento en que desarrollan su planeación, ejecutan su planeación, hagan también su diario, que es vital dentro del ejercicio docente, hacer reflexión de eso que ocurre allí en el aula, ¿cierto? De eso que yo llevo planeado, que ejecuto, que recojo de allí. Es vital y es importante para las profes porque es el insumo que ellas tienen para hacer seguimiento a su proceso. Entonces, porfa, en los tiempos también que las profes establecen para hacer revisión de esos productos, sean también respetuosas de esos tiempos, porque las profes también se programan para hacer revisión de diarios en determinada fecha. Y si ustedes no hacen la entrega en esos momentos, pues entonces la profe va a tener que destinar otros tiempos diferentes de los espacios que ya tienen establecidos para hacer esa revisión, ¿cierto? Igual con cada uno de los elementos, con la legalización, porque nosotros les pedimos a las profes, ¿cierto? Yo les solicito a las profes determinada información, pero a mí me la solicita el Centro Virtual de Práctica. Entonces es una cadenita en la cual cada uno, si cumple su papel y cumple la función que le corresponde, de manera efectiva, pues va a funcionar de la mejor manera, ¿cierto? Además, porque también hace parte de su proceso formativo, porque es su responsabilidad, porque ustedes están aquí desarrollando este proceso que muchas veces puede ser complejo, porque no solamente es lo que estoy haciendo en el aula, pero porque también lo están haciendo con amor, ¿cierto? Porque lo están haciendo porque quieren, porque se quieren formar, porque quieren ser mejores profesionales, ¿cierto? Luego de que en ese proceso, en ese primer proceso, finalizamos esa caracterización institucional, iniciamos con el diseño y ejecución de esas actividades, luego ya se hace la primera evaluación docente por parte de sus cooperadores, que también es un asunto en el que les solicito mucha diligencia. Ustedes saben que este proceso se lleva entre la semana 8 y 9, de ahí no se mueve, ¿cierto? El Centro Virtual de Práctica nos habilita el enlace en ese tiempo. Entonces, si ustedes saben y ya conocen, por ejemplo, a su cooperadora y saben que de pronto se demora para hacerles algún tipo de proceso, con tiempo, avísenle, dígale, profe, te voy a enviar un enlace para que hagas mi evaluación. No se queden sin esa evaluación, muchachos. Eso vale 20% de la valoración total del curso. Entonces, imagínense cuánto les resta eso al porcentaje de su calificación si su maestro cooperador no los evalúa. Además, es la retroalimentación que también nosotros podemos leer frente a lo que ustedes están desarrollando allá. Nosotros nos tomamos la tarea de revisar la nota cuantitativa, pero también los comentarios que entrega ese cooperador. Entonces es la retroalimentación de ustedes allá en escena, en campo. Ellos finalmente son las personas que los ven a ustedes ejecutando ese proceso de práctica, ¿cierto? Ya luego pasamos a un segundo momento donde ellos los evalúan. Precisamente estamos en ese momento. Ahorita les voy a dar las fechas. Hoy se cierra uno de los enlaces, entonces para que porfa, hoy todos los que no hayan desarrollado ese proceso lo hagan de manera efectiva. Bueno, y entre la semana 14, 15 y 16 tenemos el cierre del proceso de práctica, ¿cierto? Es ya la recta final, donde ustedes entregan ya sus tareas finales. Nos encontramos en este momento en ese cierre, vamos en semana 15 de práctica, entonces ya los profes están haciendo los cierres con ustedes, están haciéndoles todas las retroalimentaciones que hay pendientes, están ustedes en ese proceso de autoevaluación. Ese enlace de autoevaluación también a mí a veces me parece increíble que no lo diligencien, porque es una nota donde ustedes están haciendo la valoración propia de su proceso. Entonces es importante que ustedes también digan cómo me fue en práctica, que ustedes hagan un pare y puedan analizar cómo les fue en práctica.
y que entonces eso les permita también hacer una retroalimentación y pensar cómo están haciendo ese proceso. Y ya nos proyectamos para la entrega de los documentos de la próxima práctica, ¿cierto? En caso pues de que yo continúe en una próxima práctica. Listo. Y finalmente tenemos la práctica docente, ¿cierto? Esa práctica docente, como les mencionaba ahorita la Natalie, tiene 3 modalidades. La pedagógica, la práctica de sistematización de experiencias y la práctica investigativa, ¿cierto? Esa práctica pedagógica se asemeja mucho a la que ustedes han venido desarrollando durante todo el proceso de práctica, solo que aquí aumenta la intensidad horaria. Ya no estamos 4 horas a la semana en campo, sino que estamos 16 horas a la semana en campo. Yo desde ya me voy proyectando, ¿cierto? Si yo sé que yo tengo un trabajo diferente al ámbito educativo, yo tengo que proyectarme y empezar a pensar cómo voy a hacer cuando llegue a esa práctica pedagógica, ¿cierto? Cuando llegue a esa práctica y escoja la modalidad pedagógica y diga 16 horas semanales en campo, ¿cierto? Eso implica que yo esté 4 días a la semana durante 4 horas. Entonces, ¿yo cómo me voy a organizar para poder cumplir con ese tiempo? ¿Cierto? Hay otra modalidad que es la práctica de sistematización de experiencias, pero esta práctica implica que tú tengas experiencia en aula, ¿cierto? Si tú tienes un trabajo diferente, no puedes aplicar a esta práctica porque finalmente nos estamos formando para ser docentes y requerimos tener experiencia en aula. Entonces, lo que va a posibilitar esta práctica es que yo pueda realizarla dentro del lugar donde yo laboro, ¿cierto? Porque yo puedo estar laborando allí y de pronto no tengo la posibilidad de sacar otras 4 horas adicionales a mi jornada laboral para desarrollar el proceso de práctica. Entonces es un poco más flexible, pero no implica que sea menos exigente, porque requiere que tú trabajes 8 horas, que planees, que hagas el mismo proceso de planeación, diario, recolección de información y otras 8 horas para un ejercicio de sistematización, donde vas a llevar a cabo un proceso de sistematización donde vas a escribir, donde vas a requerir hacer un análisis importante frente a ese ejercicio de práctica, una reflexión. Tenemos toda la estructura de lo que plantea Oscar Jara como una sistematización, como un proceso de sistematización exitoso, donde haces recuperación del proceso vivido, reflexión de esa práctica, donde te pensás en una innovación frente a esa problemática que estás evidenciando allí y desarrollas todo un ejercicio de sistematización. Al final del proceso de sistematización hay una escritura académica muy rigurosa, hay una entrega de un artículo de sistematización que va a implicar pues unos asuntos ahí importantes y va a requerir pues que también tengas unas ciertas habilidades con relación al proceso escritural. Entonces también para que lo vayan pensando y se proyecten las que piensan en esa práctica. Y finalmente está la práctica investigativa. Esa práctica investigativa es muy bonita. En este momento tenemos estudiantes que están en ella y que están participando en Red Call, ¿sí? ¿Cierto? Que es una gran red interuniversitaria que permite que los estudiantes expongan los trabajos que han venido desarrollando en el semillero o en su práctica investigativa. Y bueno, esta práctica investigativa va a permitir entonces que el estudiante desarrolle o potencie más esas habilidades investigativas. Para ello se requiere que el estudiante previamente haya participado del semillero de investigación, ¿cierto? Aquí no va a cumplir con un horario así de manera puntual, estricta, pero sí tiene unas salidas a campo, sí requiere que haya un proceso de investigación de manera muy sistemática, que haya una revisión de antecedentes, que haya una escritura de un planteamiento del problema, de toda una estructura investigativa que va a requerir que haya unas herramientas investigativas previas ahí ya adquiridas, ¿cierto? Que aquí se van a potenciar finalmente, pero que requiere que el estudiante las tenga previamente. Al final del proceso se debe entregar un artículo académico que va a
publicarse en la revista de la universidad. Entonces, bueno, aunque no hay unos tiempos establecidos, sí se requiere también y hay mucho rigor académico en este proceso también. Nata, podemos pasar a las rutas de estas prácticas. Bueno, entonces, aquí se ve un poquito borroso, pero les voy a ir contando en qué consiste. Bueno, la modalidad pedagógica, esta ruta es muy similar a la que ustedes desarrollan en las prácticas anteriores, ¿cierto? Pero tiene otro tipo de entregas. Entonces acá van a tener igualmente la caracterización institucional en la práctica docente 1, ¿cierto? Porque en la 2 ya no van a tener que hacer caracterización. Recuerden que esta práctica se desarrolla durante un año completo. Tienen las 2 evaluaciones de sus cooperadores, las planeaciones, los diarios, el proyecto de aula y la autoevaluación. Nata, la pasas, porfa. Y en la segunda práctica, en la docente 2, ustedes van a tener, espérenme un momentico. Bueno, en la docente 2 ya no tienen el proceso de caracterización, sino que llevan a cabo el proceso de legalización. Allí tienen los mismos formatos. Allí entonces empiezan a hacer la consolidación de todo el proceso que vienen desarrollando desde el momento 1 de la práctica docente, ¿cierto? Allí consolidan resultados, hacen análisis de resultados, hacen una revisión general de ese proyecto de intervención pedagógica. Es que aquí hay un errorcito en las entregas. No es proyecto de aula, sino que acá ya es el proyecto de intervención pedagógica. Y tienen el mismo proceso de seguimiento, ¿cierto? Porque hacen una valoración de ese proceso por parte de sus cooperadores, hacen el cierre y finalmente entregan ese proyecto de intervención pedagógica y presentan un simposio, ¿cierto? Donde exponen sus trabajos ante unos pares que van a hacer un proceso evaluativo y que van a revisar su recorrido. Caterine, levantaste la mano, ¿tienes alguna pregunta Hola, o buenas alguna noches. anotación? No, lo que pasa es que llegué un poquito tarde, Dime. lastimosamente. Y está súper interesante el tema, demasiado diría yo. Entonces, por ejemplo, yo inicio ya práctica docente el próximo semestre, ¿cierto? O sea que la práctica docente, la 1 y la 2 van conectadas una de la otra. Sí, van conectadas Ok. la una de la otra. Entonces, Bueno, espérame, guárdame ahí las preguntitas que como entraste un poquito tarde, Natalie les dijo que al final les íbamos a responder todas las preguntas como para que podamos utilizar de manera efectiva este primer espacio y ya la última partecita la dediquemos a todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo, Caterine? ok, muchas gracias. Bueno, guárdalas ahí todas las que tengas. Bueno, entonces vamos con otra modalidad, con la siguiente modalidad. Creo que sigue sistematización. A la investigativa. Listo. Está entonces la investigativa 1. Me la pasé. Sí, te la pasaste. Es esta, ¿cierto? Eso, sí, sí, sí. Listo. Listo. Entonces, en esa investigativa 1, ustedes inicialmente, aunque no tengan información previa sobre perdón, recuerden que deben tener entonces la participación en el semillero para poder aplicar a esta práctica, ¿cierto? Y que sea la práctica que ustedes ejecuten durante ese año completo. Van a iniciar con una conceptualización sobre sus procesos investigativos de manera previa, luego van a tener asesoría todo el tiempo por parte de la docente que las acompaña en esa práctica investigativa, es docente investigadora del programa, tiene experiencia y recorrido en investigación,
Las dos profes que tienen en este momento práctica investigativa en curso son profes que también acompañan el semillero de investigación, entonces tienen amplio bagaje y recorrido en investigación. Luego van a continuar entonces con aplicación de instrumentos, el trabajo en campo, todo lo que implica ya desarrollar o llevar a la práctica todo el ejercicio investigativo. Y tienen también ese proceso de valoración, pero por parte de su docente asesora, cierran el curso y hacen también el proceso de autoevaluación, ¿cierto? Cambia entonces que aquí hacen una construcción desde los objetivos, las preguntas, construyen todo ese marco de referencia, la metodología, aplican instrumentos y tienen pues como el trabajo en campo. En la práctica investigativa 2, ya vamos a ver en escena cómo vamos a desarrollar todo ese proceso y cómo vamos a empezar a hacer escritura, ¿cierto? Aquí ya la escritura es el fuerte en este segundo momento. Se hace al inicio la legalización igual, porque siempre tenemos que hacer ese proceso de legalización de práctica. La práctica investigativa también solo le solicita certificado de EPS y la cédula, ¿cierto? No le solicitamos solo los demás documentos. Bueno, aquí ya se sigue trabajando en campo, pero aquí ya nos centramos en los resultados, en hacer en el análisis de la información y en construir el artículo que va a ser publicado en la revista, ¿cierto? Se sacan ya también como todas las conclusiones del proceso investigativo y se hace también la evaluación por parte del asesor. Igualmente ustedes hacen un proceso de autoevaluación. Listo, ya la segunda ruta corresponde a la práctica de sistematización, es la otra modalidad que se alterna también como con la práctica pedagógica. Esa práctica de sistematización va a ser al inicio, les va a dar un panorama de lo que es el proceso de sistematización. Ustedes ven un curso previo que se llama Diseño del Proyecto de Investigación de la Práctica Docente y en ese curso también vemos todo lo que tiene que ver con el proceso de sistematización, ¿cierto? Ahí hacemos un ejercicio práctico de lo que es sistematizar, de qué es sistematizar, de cómo se recolectan las evidencias. O sea, adquirimos toda la teoría de lo que es la sistematización. Y entonces allí ya en esta práctica, ya en sus primeras semanas, se definen objetivos, actores, se define metodología, en los enfoques y todo lo que tiene que ver entonces ya con lo que nos va a dar ruta para el proceso de sistematización. Luego se hace una recuperación de ese proceso de la experiencia vivida, que es allí donde hay un análisis, una reflexión fuerte frente al proceso de práctica. Igual se hace la evaluación por parte de su docente cooperador, que en caso de que ustedes estén en esa misma institución, sería la persona que es su jefe inmediato, un coordinador, o la persona que designe la misma institución para que haga las veces de docente cooperador. ¿Cierto? Y también tienen pues como ese trabajo en campo. Recuerden que la escritura aquí también es un fuerte porque implica que ustedes estén todo el tiempo haciendo escritura de eso que están recolectando en ese proceso de sistematización. En el momento 2 de esta práctica de sistematización, iniciamos también igual con ese proceso de legalización de la práctica, como lo hacemos en todas las otras prácticas. Tenemos entonces ya, luego pasamos a esa parte de la interpretación crítica, donde ya se empieza entonces a hablar de los resultados de todo el proceso de sistematización, se escribe el artículo de sistematización y finalmente se hace pues como el cierre de todo el proceso, ¿cierto? Tienen unos asuntos similares en las rutas, pero no iguales, ¿cierto? Tienen unos diferenciadores claves e importantes para que, así como Caterine, las que vayan el semestre entrante se vayan proyectando y muy importante que tengan enseguida claridad sobre todas esas dudas y todas esas preguntas que quieren que les resolvamos ahorita. Listo, Nata, podemos pasar. Así cerraríamos entonces con las rutas y todo el proceso de práctica y les voy a hacer un recorderis importante frente al proceso de legalización de práctica. Todos los
semestres iniciamos con este proceso. Como les decía ahorita Natalie, desde el Centro Virtual de Práctica nos dan aproximadamente 2 semanas para hacer este proceso, ¿cierto? Nosotros requerimos que ustedes hagan una inscripción de práctica en un enlace. Este proceso es absolutamente indispensable porque en el momento en el que ustedes egresen y digan Universidad Católica del Norte requiere un certificado de la práctica, inmediatamente el Centro Virtual de Práctica va a buscar en el histórico de la inscripción de los enlaces de práctica si ustedes hicieron ese proceso de inscripción, ¿cierto? Va a ser más fácil buscar desde ahí ese histórico. Entonces el enlace de inscripción de práctica no es un capricho de la profe o de la líder de práctica, sino que es un proceso importante para nosotros poder tener el histórico de quienes cursan práctica y en qué momento del proceso están, ¿cierto? Entonces, ese enlace lo envía a su asesor de práctica muy juiciosamente desde el inicio del curso, porque desde antes que ustedes entren, ya ellos también lo tienen, ¿cierto? Luego, continuamos con el proceso que yo creo que se dificulta un poquito más, y es esa afiliación a la ARL. Para esa afiliación a la ARL debemos contar con la EPS, ¿cierto? Entonces, con un certificado de EPS válido, vigente, que no haya sido sacado con un tiempo máximo a 30 días, ¿cierto? Porque es pues, lo que nos solicitan y es por ley lo que en Colombia se expide, ¿cierto? Entonces, en ese no tenemos tanta dificultad como en el diligenciamiento de los documentos, ¿cierto? Aparte de eso, el Centro Virtual de Práctica nos pide que ustedes ya tengan listo el formato de compromiso, donde la institución da cuenta de que ustedes van a hacer la práctica allí. Entonces es importante, por eso les digo, es importante que ustedes desde ya se proyecten. Ustedes saben que siempre hacen práctica. Entonces que se proyecten y que digan, rector, yo el semestre entrante vengo para acá, y que empiecen con esas conversaciones previas, que no dejen eso para la semanita 1, donde empiezan con la profe. Además tienen ya semestralmente también este espacio de prepráctica, donde nosotros les resolvemos muchas dudas, entonces que ustedes se vayan ya con las claridades para ese segundo semestre del año, ¿cierto? Requerimos que el convenio de práctica sea firmado, que ustedes nos lo regresen y nos lo escaneen y se lo escaneen al asesor de práctica. Súper importante porque es ahí también donde cuando ustedes vayan a pedir un certificado, demos cuenta de que su proceso de práctica fue legal, ¿cierto? Que ese convenio interinstitucional se estableció y que las dos partes firmaron, ¿cierto? Y que usted estuvo allí desarrollando el proceso de práctica. Bueno, esa carta de presentación también es súper importante porque es donde ustedes están dando cuenta de que la institución, ¿cierto? La UCN está presentándolas a ustedes como practicantes, que su docente asesora se tomó el trabajo de hacer lectura y de entregar el documento diligenciado de manera efectiva para que usted lo entregue en la institución, ¿cierto? Entonces, súper importante también que hagamos entrega de él. El formato de asistencia al centro de práctica, que es un formato que les entregamos también desde el inicio del semestre, donde ustedes diligencian semana a semana esa cantidad de horas que van y allí les firman esa asistencia, ¿cierto? La evaluación parcial y final, que son los enlaces que les mencioné ahorita, que es de vital importancia que los diligencien, valen un 20%, si no te diligencian los dos enlaces, es un 40% de todo ese porcentaje o esa ponderación que queda ahí sin esa valoración. Entonces es vital que ustedes se las diligencien. La evaluación al centro de práctica, ¿cierto? Que valoran también como la pertinencia de ese centro de práctica, porque también es importante escucharlos frente a ese proceso. Nata, siguiente, porfa. Y tenemos por acá unos varios
Ahorita les mencionaba, entonces, la importancia de esa evaluación por parte de sus cooperadores. La evaluación para que los cooperadores se las diligencien el enlace, está habilitado hasta el 13 de junio. Listo. Entonces, todavía tienen 3 días para que se pongan en contacto con sus cooperadores, los que todavía no lo han hecho, y les hagan su respectiva evaluación. La autoevaluación, hasta hoy tienen plazo de hacer su proceso de autoevaluación. Si ustedes no hacen el proceso de autoevaluación, la profe no tiene de otra que asignarles una nota de 0. Entonces, el recorderis ahí para que ingresen a los enlaces que les han enviado las profes y porfa, diligencien la autoevaluación. Es un 10% también importante dentro de su proceso de práctica. Prepárense, porfa, para la legalización del próximo semestre, que seamos muy efectivos en esa entrega, que tengamos en cuenta las instrucciones que las profes nos dan para diligenciar los documentos. Es más fácil, como yo digo siempre, es más fácil que usted se fijen que todos sus documentos estén bien diligenciados, que no que a la profe le toque revisar los 23 que tiene o que a mí me toque revisar los 90. Entonces es importante que cada uno cumpla con su partecita, que yo tenga muy bien organizado todo, que siga la ruta que la profe me da. Es importantísimo. Bueno, y ya, ahora sí, entonces abrimos el espacio para, bueno, verdad, Nata. Importante, algo que nos hace muy felices dentro del programa, y es que tendremos este próximo 19 de junio nuestro primer simposio de socialización de trabajos de grado, ¿cierto? Entonces, ya tenemos un primer grupo de estudiantes que terminan su práctica de sistematización, en modalidad sistematización e investigativa. Entonces, vamos a tener la fortuna de acompañarlos. Este espacio está habilitado para que todos puedan ingresar. Es muy rico que entren porque ustedes también van teniendo la experiencia de ver cómo es la socialización de trabajos de grado. Entonces, ustedes también ahí van ya proyectándose, van viendo cómo es el proceso, cómo se hace. Entonces, los invitamos. Van a estar viendo este cartel porque los profes se los van a rotar en los diferentes espacios para que participen ese próximo jueves 19 de junio de 6:30 a 8:30, para que también demos la altura que corresponde a ese primer simposio, para que acompañemos a los compañeros también que van a estar ahí presentando. Ellos van a tener la posibilidad de que los acompañen sus familias y todas las personas pues, que quieran asistir, porque es una invitación abierta a toda la comunidad académica. Ya les vamos a compartir el enlace para que se conecten ese día al simposio. Igual sus profes les van a estar compartiendo la invitación. Y ahora sí, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Abrimos el espacio para preguntas, inquietudes. También si tienen recomendaciones frente al proceso de práctica, que este sea el espacio para que de manera muy respetuosa las hagan. Y bueno, los escuchamos. No sé si Nata quiere decir algo antes de... No, aquí también abierta a escucharles con sus dudas, inquietudes. Por aquí nos contaba, creo que era Caterine, que ya va a empezar su práctica docente 1 y 2. Si no tienen preguntas, también nos pueden ir contando para qué práctica van. Bueno, Caterine por acá ya levantó la mano. Adelante, Caterine. Profe, buenas noches a todos nuevamente. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. profe, bueno, ya así como mencioné ahorita, yo voy para la práctica docente, ¿cierto? Yo estoy atrasada en la práctica lastimosamente porque al inicio, y se lo recomiendo pues a los compañeros que de pronto estén iniciando en ese proceso, que tengan muy en cuenta las prácticas, porque yo, por ejemplo, yo no sabía que al inicio pues de la licenciatura, yo no sabía que uno iniciaba tan rápido con el proceso de prácticas, pues que era un proceso continuo, yo pensaba que se dejaba pues como por allá, como un tiempo. Cuando
cuando me dijeron que debía matricular a la práctica, ya estaba atrasada un semestre, ¿cierto? Entonces, en ese proceso estoy un poquito atrasada. Imagino, yo voy para la práctica docente número 1, ¿cierto? Como dijo la profe, entonces sería práctica docente 1 y 2, ¿cierto? Juntas, en conjunto. Que se ven, o sea, en un año. Sí. Exactamente. Okay. Serían 3 prácticas que quedarían restando. No, Caterine, mira, la práctica docente 1 y 2 son, como nos dices, se ven en un año. La docente 1 un semestre y al siguiente semestre la docente 2. Lo que pasa es que lo que la profe Natalia les estaba contando es que como estas prácticas son de más profundidad temática y también de intensidad horaria, hemos optado por ofrecerles 3 modalidades. O sea, tú desde ya puedes o debes visionarte en cuál modalidad te deseas inscribir para esa práctica docente 1 y 2, sea la modalidad de práctica investigativa, que es la que la profe les contaba, que en esa modalidad tú no vas a un escenario de práctica como tal, sino que investigas, haces un proyecto de investigación, quizás si hagas algún trabajo de campo pequeño para la aplicación de instrumentos, pero el grueso es el ejercicio escritural y finalizas con un artículo académico. El ideal es estar inscrita en el semillero de investigación y que tengas esas competencias escriturales. También puedes elegir la de sistematización de experiencias o la práctica pedagógica. Entonces, no es que sean 3 prácticas, sino que en esa práctica docente 1 y 2, tú te puedes inscribir en una de esas 3. Desde ya debes ir pensando cuál de esas 3 modalidades te conviene o te gusta más. Profe, bueno, entendido. No, lo que yo me refería más que todo era a los que, o sea, es práctica docente 1 y 2 y luego de esa práctica 1 y 2 continúa más práctica, ¿cierto? No, esas ya son las Solamente últimas prácticas. Ok. Porque yo estaba súper asustada porque cuando ustedes dijeron eso, yo dije, Dios mío, que es todo lo que me falta. No, Caterine. E incluso muchos de los estudiantes que tenemos en esta licenciatura ingresan con homologación. Entonces, por ejemplo, son normalistas, se les hizo una homologación y dentro de la homologación, digamos que se les homologó 2, 3 prácticas. Entonces, iniciaron sus prácticas posterior. A veces finalizan esa práctica docente 1 y 2 y aún les queda algunos cursos por ver, pero las prácticas solo llegan hasta ahí, hasta docente 1 y 2. Bueno, pero muchísimas gracias. Yo fui una de esas estudiantes que homologó materias, incluso me homologaron pues una de las prácticas. Y por eso es que me sentí tan perdida al inicio. Yo súper perdida, que por eso fue que incluso pues tengo una práctica atrasada. Y es decir, que a ti todavía te faltan varios cursos. Profe, sí, yo estoy en el 6º. Ya en el próximo semestre ya iría para el 7º semestre. Listo, muchas veces cuando solamente les falta 2 prácticas, una práctica y tienen varios cursos aún pendientes, lo que hacen algunos estudiantes es de pronto, por ejemplo, matricular algunos cursos en vacacionales o matricular un poquito más de créditos en el semestre, eso como para sumar un curso más y de pronto ir avanzando y poderse graduar una vez finalicen las prácticas. Eso es también lo que a veces hacen como para agilizar el proceso. Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto, Caterine. Natalia Pérez. Bueno, Natalia. Tu tocaya, Natalia. Buenas noches la para tuya. todos Pues, ustedes. buenas noches. Profes, es que yo tengo una pregunta. Yo estoy finalizando mi práctica número 1. Entonces, estoy en el proceso como de pedir el certificado. Lo que yo no sé es el certificado, pues, ¿quién me lo debe de dar? ¿Si el rector o mi profe cooperadora? ¿Con las firmas de quién debe ir ese certificado? Bueno, ese certificado tú lo solicitas en la institución y no lo tiene que firmar necesariamente el rector, ¿cierto? Hay instituciones que ya tienen el proceso como sistematizado y ya saben quién da los certificados a las practicantes. En el caso de que la institución no, solicítalo por favor, puedes averiguar con tu cooperadora
quién es la persona que lo expide. A veces lo expiden desde gestión humana, desde secretaría. Es un certificado que tenga el membrete de la institución y en el que se relacione que tú realizaste práctica allí, en qué fechas y las funciones que tenías como practicante, ¿cierto? Es un tipo carta de que expida que tú efectivamente hiciste práctica allí en el escenario. Ah, listo, profesor. O sea que eso viene a ser como una especie de carta. Ah, listo. Sí. Y no necesariamente la tiene que firmar el rector, sino que la puede firmar la docente cooperadora. Nata, no las hemos recibido firmadas por las cooperadoras, no. Preferiblemente sí debe ser el representante legal. Ya si tienes de pronto inconvenientes, no te están facilitando la firma desde el representante, pues nos cuentas a ver si desde el centro virtual preguntamos si se permite como otra firma. O a veces, por ejemplo, el rector autoriza a otra persona que firme por él. Entonces, eso de pronto puede ser viable, pero procuremos que en primera instancia sea el rector o el representante legal de la institución. Listo, dale, muchas gracias. Con gusto. Por acá tenemos una pregunta de Camila Flores. Nos dice, profe, ¿en ese simposio participan los estudiantes del último semestre? Camila, en el simposio en el cual, ¿te refieres al simposio en el cual se van a socializar los trabajos de grado? Yo creo que sí, ¿cierto? Que se debe referir a ese. Sí. Bueno, Camila, en ese simposio está abierto para que todos ustedes participen si así lo desean y que, como les decía la profe Natalia, sería una excelente oportunidad porque es nuestro primer ejercicio de socialización de trabajos de grado, ejercicio por el cual van a pasar todos ustedes una vez finalicen esa práctica docente 2 y tengan ya su proyecto final para presentarlo. Ese es un requisito para poderse graduar, sustentar, socializarlo ante un jurado ante el público que invitamos para que todos estén pues como allí y disponibles. Entonces, es una invitación que queremos dejar abierta. Normalmente estos simposios en otros programas se hacen simplemente con los estudiantes, el jurado y su docente asesora. Quisimos darle como otra mirada, hacer nuestro primer ejercicio y de la mano de la profe Natalia Guerra, la profe Daniela, que es quien acompañó y asesoró estos primeros trabajos que se sustentarán, hacerlo mucho más familiar, por eso pueden acudir en ese enlace de conexión todos ustedes para que puedan escuchar esas propuestas que hicieron todos sus compañeros, qué proceso tuvieron que pasar para lograr ese producto final, cómo se desempeñan en esa sustentación, desde la oralidad, desde lo que van a explicar, qué herramienta utilizan para sustentar, qué preguntas hace el jurado. Entonces sería genial que todos ustedes se conecten simplemente a modo de observar, de escuchar y de empaparse un poco de cómo será el proceso también para ustedes, que la idea es que siempre lo manejemos de esa forma. Y también algo muy bello es que se invitará para que incluso los familiares de los estudiantes que sustentarán se conecten a ese enlace, que también pues sabemos que cuando hacemos un proceso de formación, nuestra familia es un pilar muy importante para nosotros y finalizar este proceso formativo lleva consigo muchos retos que sería pues excelente tener ahí la compañía también de todos esos seres cercanos a nosotros. Entonces, bueno, ella está abierta para todos. No les pegué el enlace, enseguida se los pego. O Nata, si lo tienes a mano lo puedes poner, porfa, porque el de la presentación le di clic y no sé si le faltará alguna letrica que no me funcionó. Y por acá hay otra pregunta. Buenas noches. Pregunto, para la práctica número 4, pedagógica 3, ¿también aplica las tres opciones de práctica? No, Juliana. En las prácticas, en introducción a la práctica, en las prácticas educativas y pedagógicas no hay modalidades. Simplemente hay un eje temático para cada una, que sea el eje temático de lectoescritura o de didáctica de las ciencias o de diversidad e inclusión. Esos serían los ejes temáticos, pero en esas no tenemos modalidades. Las modalidades se crearon únicamente para la docente 1 y 2, dado que como son prácticas que tienen mayor intensidad horaria y sabemos pues las realidades también de cada una de ustedes, se les oferta tres opciones para que puedan acudir a la que más les conviene, la que más se les acomoda con sus tiempos, sus horarios y también con sus competencias, porque por ejemplo una práctica investigativa requiere que tengan competencias buenas en redacción, escritura, manejo de normas APA, reflexión pedagógica. Entonces, para que elijan como según sus intereses. Pero solo está la modalidad para esas docente 1 y 2.
Bueno, por acá Manuela Hernández. Sí, profe, buenas noches para Buenas todos. noches. Buenas noches, Manuela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Manuela? Escenario, por ejemplo, Manuela, en mi... se te entrecortó y no te alcancé a escucharlo primero. Hola, hola. Ahí me escucha mejor. Sí, te escuchamos. Sí, que mencionaba que si en el escenario de prácticas puede ser cualquiera, ya no exigen que si fue en un entorno, por ejemplo, un preescolar, ya debe ser en un escenario de primera infancia, por ejemplo, una guardería o una ludoteca, que sea diferente, o yo puedo escoger, es decir, por ejemplo, yo hice las prácticas en un aula de preescolar. En la próxima práctica la puedo hacer en la misma aula. Sí, Manuela, claro que sí. Tú puedes hacer tu práctica en el escenario que tú desees dentro de esas opciones que ahorita, que hace un momento te contamos, que hay, puede ser un escenario convencional o diversificado, puede ser un aula de clases de una institución educativa, un jardín infantil, un CDI, una ludoteca, en donde tú elijas. Nosotros solemos recomendarles que en lo posible, durante toda su formación de la licenciatura, ojalá ustedes exploraran varios escenarios, porque pues es muy rico que antes de graduarse ustedes vean qué implica trabajar en una ludoteca, qué implica trabajar en un entorno familiar, en uno institucional, como que tengan la posibilidad de hacer esa práctica en varios escenarios, porque eso también les da esa orientación vocacional de qué les gusta más, en dónde se sienten más cómodos, pero no exigimos para cada práctica un escenario. Tú puedes decidir de acuerdo a esos intereses. Entonces, no hay problema. Si en esta práctica pedagógica uno lo hiciste en un CDI y quieres en la pedagógica 2 hacerlo en otro escenario como una ludoteca, bienvenido sea. No hay ningún inconveniente y no es necesaria la continuidad o obligatorio que si escogiste un colegio siempre sea en ese colegio. Únicamente en la práctica docente 1 y 2, que es la del último año, sí es necesaria la continuidad, porque se hace todo un proyecto de intervención pedagógico desde principio del año hasta el final, en ese año de práctica. Pero en las demás, tú puedes variar, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Con todo el gusto. Lilibet, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo han pasado? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Profe, tengo dos inquietudes. Eh, yo realizo las prácticas, o sea, todas mis prácticas las he realizado en institución educativa, soy docente y pues estuve gestionando en CDI, en otras ambientes, pero no se dieron las cosas. Eh, Estoy en un proyecto para cambiar de empleo. ¿Qué, en qué afectaría si yo inicio un nuevo, una nueva, o sea, un nuevo trabajo en CDI con mis prácticas anteriores, o sea, con el seguimiento de la práctica? Lilibet, ¿y para cuál práctica vas? Estoy en el último semestre, ya yo voy para las prácticas pedagógicas docente 2. Tú estás en la docente 1 en este momento. Señora, las termino ahora en junio 20. Bueno, ahí Lilibet, sí, sí sería importante. ¿Estás en la modalidad de sistematización No, estoy en la modalidad de pedagógica, práctica pedagógica. pedagógica? Bueno, en tu casito particular, pues deberíamos conversarlo junto con tu propia asesora de práctica, incluso para ver qué posibilidades encontraríamos, porque como yo le contaba ahorita a Manuela, para las otras prácticas no afecta o no hay continuidad en el proyecto de aula, por ejemplo, entonces cada semestre puedes ir a, a un centro de práctica diferente, pero en la docente 1 y 2 sí hay una afectación porque tú empiezas a crear ese proyecto de intervención pedagógico desde un principio hasta el final en la docente 2. Entonces, digamos que en esa docente 2 vas recolectando como esos resultados y continúas ese proceso en el ideal con el mismo grupo poblacional que tienes o en la misma institución.
Entonces, si ya es un hecho de pronto el cambio que vas a tener, yo te recomiendo que le pidas un espacio de conversación a tu asesora de práctica, incluso nos pueden convocar a Natalia y a mí para que miremos pues qué opciones podemos hacer para que tú igual puedas dar continuidad a tu proyecto, mirar como posibilidades, dado pues esa situación que tienes. Ok, profe. Otro asuntico, muchas gracias por claridad. Con gusto, Eh, cuéntame. el proyecto que nosotros vamos a sustentar cuando ya culminemos es el mismo proyecto que estamos realizando actualmente con los estudiantes. Sí, exactamente, Lili. Bien, ustedes en la práctica, tú que estás en la modalidad pedagógica, están haciendo un proyecto de intervención pedagógica con los Sí, estudiantes. Ese mismo proyecto es el que ustedes sustentarán finalizando la práctica docente 2 en un simposio donde van a estar con un público jurado, que son algunos invitados externos que tendremos como expertos en el campo, que les harían como algunas preguntas y bueno, como con la dinámica que les contamos hace un momento. Entonces, pues te invito mucho, Lili, a que te conectes en esta sustentación de los primeros trabajos de grado que tendremos, porque así también vas teniendo una idea de más o menos cómo es ese ejercicio, qué elementos se tienen en cuenta en esas sustentaciones, cómo lo dominan los estudiantes que van a sustentar, porque efectivamente será un ejercicio por el que tú vas a pasar el próximo semestre y si es del mismo proyecto que tienes. así es. Mira, Otra Lili, pregunta. qué pena que mira que con la pregunta que me haces, como tú ya vienes haciendo ese proyecto con un grupo de estudiantes, planteándote una pregunta problematizadora, ejecutando unas actividades, cambiar de población pues va a implicar un cambio grande en tu proyecto. Entonces, por eso es que lo tenemos que revisar, a ver pues qué opciones encontramos para que se le pueda dar una continuidad. Sí, señora, sí. Bueno, lo que Dios permita. Claro que Eh, sí. profe, otra inquietud que tengo. Sí. Bueno, yo creo que varias de las compañeras del grupo que ya estamos culminando tenemos esa inquietud. O sea, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, pero sinceramente ya nosotros nos queremos graduar este año. ¿Qué posibilidades hay? Eso va a depender, Lili, del caso de cada una, de cuántos cursos tienen pendientes por ver. Es lo que yo le decía ahorita, creo que si mal no estoy a Caterine, que a veces como ustedes ingresan por homologación y se les homologó varias prácticas, puede suceder que ustedes terminan ya práctica docente 1 y 2, es decir, que finalizaron ya su proceso de práctica, pero aún les falta 5, 6, 7, 8 cursos por ver. Entonces, no pueden graduarse hasta terminar la totalidad de los cursos. ¿Qué cosas les ayuda para agilizar ese proceso de graduación? De pronto matricular cursos en vacacionales o en el semestre sumarle un curso más. Normalmente matriculan en un promedio de 6 cursos por semestre, entonces matricular 7 para ir agilizando el proceso. Pero no te puedo responder, Lilibet, qué posibilidades hay porque eso es de cada caso. Eso va a depender de cuántos cursos les falte por ver. Una vez ya tengan todos los cursos listos, pues ya se pueden postular a los procesos de grado. Por ejemplo, los próximos grados que se realizarán son en septiembre. Y entonces se postulan desde septiembre y también hay grados en diciembre. Entonces todo va a depender. Cuando ustedes vean que ya les falta solo un curso o que ya están matriculados en sus últimos cursos, van indagando sobre las fechas para postularse a grados. Nos pueden escribir, me pueden escribir a mí si desean, o en la página web de la Católica sale el calendario académico y ahí están las fechas de grados, pero sí tienen que cumplir ya con los requisitos de estar viendo sus últimos cursos. Bueno, profe, particularmente a mí me faltan solo 3 cursos, más las prácticas. Ujú. Aspiro con el favor de matricularlos en el otro semestre y quedarme ya con las prácticas para el segundo bloque, para culminar prácticas. Pero acuérdate que como las prácticas son semestrales, las vas a matricular desde el bloque que viene, ¿cierto? Entonces vas a ver todo el semestre que viene tu práctica docente 2 y esos 3 cursos que te faltan adicionales, esos sí los puedes matricular uno en el bloque 1 y los otros 2 en el bloque 2, porque vas a tener todo el semestre para terminar. Y si los logras culminar con éxito, posiblemente ya te puedas graduar para los grados que habrán en diciembre, finalizando este año.
Ok. Bueno, profe, muchas gracias Con todo por gusto, despejar. con gusto. Marleni, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Como ya hay que ir pensando dónde hacer la práctica el próximo semestre, pues yo tengo un lugar, bueno, un sitio de práctica que estoy escogiendo, pero resulta que la persona que trabaja ahí, no tiene un título profesional. Entonces, ¿será que eso me serviría o no? ¿O tiene que ser sí o sí un profesional, un licenciado? Marlene, ¿y qué tipo de institución es? ¿Institución educativa, CDI? Es ¿Qué dices? una biblioteca Una donde biblioteca. asisten, ajá, donde asisten pues de diferentes edades. Me puede servir ahí. Lo que pasa es que, profe, ya llevo dos prácticas que estoy realizando en el mismo sitio, ¿sí me entiende? Entonces ya quiero como cambiar de otro lugar, pero entonces el lugar que voy a escoger, pues la persona no tiene ese título profesional. Entonces mi pregunta es, ¿será que me sirve o no? Si no me sirve, pues para seguir ahí mismo en el mismo sitio donde yo he hecho la práctica. Esa es mi inquietud o mi duda. Bueno, el ideal, Marlene, si es que el docente cooperador que ustedes tengan en la institución a la cual vayan sea un profesional. Pues si es una institución educativa convencional, un CDI, generalmente son licenciados o normalistas, que son los que se convierten en sus docentes cooperadores. Pero tú me estás hablando de una biblioteca, entonces allí es poco probable que esté esa figura de licenciado, pero no, cuéntame si no hay otro profesional que de pronto podría hacer esas veces de ser tu cooperador. ¿Qué formación tiene esa persona? Eh, yo creo que esa persona tiene como un técnico nomás, no sé, del SENA o algo, no sé qué técnico, no estoy segura. Pero, pero esa biblioteca hace parte de una secretaría de la alcaldía. Pero entonces hay mucho, como en la alcaldía hay mucha dependencia, pero entonces una persona profesional sí hay en esa secretaría, pero no está ahí al tanto en ese lugar, o sea, en la biblioteca. Sí, entonces eso es lo que de pronto yo veo como un poquito esa inconveniencia. Bueno, no descartemos ese escenario de práctica porque de hecho esa es una invitación que hacemos mucho, que ustedes se abran las puertas a esos escenarios diferentes para que también exploren, por ejemplo, cómo aportan a esos otros lugares y cómo de próximos, cuando ya se gradúen, también puede convertirse en un posible escenario para laborar. Simplemente averigüemos, Marlene, si esa persona que tú dices de la secretaría o quien está como al tanto de la biblioteca, qué formación tiene y si quizás, aunque no esté contigo allí todo el tiempo, esa persona pueda tener una mínima disponibilidad para acompañarte en ciertos espacios, para estar en contacto con tu asesora de práctica, o sea, tu profe acá en la Católica, porque eso si lo podríamos mirar, si podría ser que esa persona sea quien te diligencia esa valoración de la mano de ese otro que sí estaría contigo, que es el técnico, pero digamos como con el aval de la otra persona que tiene la formación profesional, podríamos hacer algo ahí, o sea, se podría revisar, porque sí me gusta mucho que estés mirando otra opción, que no te quedes solo en una y puedas, digamos, Claro. darte esa oportunidad. Entonces, hagamos eso, averíguate, haz la gestión y averiguas qué profesional ese es el que va a estar pues como al tanto de la biblioteca y pregúntale, puedes ir acercándote a ese lugar y pregúntale si estaría dispuesto por lo menos a acompañarte en ciertos momentos o estar en contacto con tu asesora y trabajar de la mano con la persona que te acompañaría todo el tiempo, a ver si así logramos como un acuerdo, porque me parece que es viable, no sé si la profe Natalia Guerra cómo lo ve, me parece también una buena opción. Nata, y ahí iba a mencionar algo y que también tenga la posibilidad de diseñar y ejecutar las planeaciones, ¿cierto? Ujú, Y que esté esa persona pendiente de hacerle el seguimiento a ese proceso. Bueno, sí, señora. Ya voy en listo. la práctica 4. Excelente, excelente, Marlene. Y es una invitación para todos, para todas. Es muy bueno que vayan teniendo esa mirada, Gracias. que puedan adentrarse a otras experiencias también diferentes.
Bueno, y por acá, Carmen. Carmen, tienes el micrófono apagado. Mientras Carmen lo activa, por acá en el chat dicen, listo, profe, muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la intensidad horaria de la pedagógica 3? La práctica pedagógica 3 tiene una intensidad horaria de 4 horas semanales. Todas las que son educativas y pedagógicas son solo 4 horas a la semana, o sea que asisten un solo día a la práctica. Para un total de 40 horas, es decir, 10 días de asistencia a la práctica. Aunque el semestre tenga 16 semanas, normalmente las 3 primeras semanas se les va en el proceso de legalización y las 3 últimas ya consolidando sus trabajos y entregables finales de la práctica. Bueno, no sé si Lilibet tiene otra pregunta, verá la manito levantada ahorita. Y no sé si Carmen por acá nos está escuchando. Profe, disculpe, lo que pasa es que no bajé la manito, ya la bajo. Tranquila, Lilibet. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Bueno, no es una pregunta, es una inquietud. O sea, yo estoy pensando en que yo entro a la práctica docente 1, pero entonces las prácticas son práctica educativa, práctica pedagógica y práctica docente, ¿cierto? ¿Ese es el orden? ¿O es pedagógica, educativa, docente? No, el orden son educativa, bueno, inicias con introducción a la práctica, luego 3 prácticas educativas y luego 3 prácticas pedagógicas y al final las 2 docentes. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, no vemos por acá más preguntas. La invitación es a que se animen mucho a participar a este primer ejercicio de simposio de sustentación de trabajos de grado. Para nosotros es un placer, lo decía la profe Natalia, muy felices porque es la primer corte de estudiantes de esta licenciatura que tendrán este ejercicio de sustentación. Qué rico que los acompañen allí, también se sentirán ellos muy bien de ver que sus compañeros están allí y por supuesto aprenderán ustedes también bastante del ejercicio porque también estarán próximos a hacerlo. A la profe Natalia agradecerle infinitamente por organizar este espacio de prepráctica, por socializarles pues como todo lo respectivo a el manual de prácticas. Lo que hoy les contamos no es nada inventado, todo está allí en el manual de prácticas. Hay que ser súper juiciosos en considerar ese documento como esa carta de navegación. Las profes todos los semestres se los recuerdan, hacen un ejercicio en un encuentro sincrónico donde lo retoman. Entonces, qué rico que ustedes lo tengan súper claro en cada uno pues de los aspectos que allí están. A las profes asesoras que nos acompañaron acá hasta el final también mil y mil gracias por estar siempre ahí atentas y a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, siempre con mucho cariño por acá, dispuestos a escucharles, aclararles las dudas que tengan. No duden en contactarnos si hay preguntas sobre las prácticas a mí o a la profe Natalia. Por acá les voy a dejar mi correo. Nata, si deseas, pues también dejarles tu correo por si ellos tienen dudas, digamos, inmediatamente pueden acudir a nosotras y con todo el gusto las aclaramos. Por acá les dejo el mío en el chat. Y bueno, no siendo más, montones de éxitos en este proceso que ya van cerrando. Estamos en la semana 7, esperamos que logren consolidar muy buenos procesos, que hayan cerrado sus prácticas de este semestre con todo éxito, sus cursos también. Y de mi parte, pues un abrazo gigante y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación activa en este espacio. A las profes también muchas gracias. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y muy atentas a lo que requieran. Chao. Hasta Feliz luego. noche. Chao, profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche.